¿La pecheada más grande del año o algo que ya se veía venir? Después de que Liga de Quito ilusionara a todo Ecuador y también a toda Sudamérica al darnos la posibilidad de ver una final donde no hayan solo equipos brasileños, con un 3-0 en Ecuador, llegaron a este partido contra Palmeiras para intentar cuidar el resultado. Para que no los goleen, esa era la única indicación. Evitar a todo costo la remontada, la pecheada legendaria. Que para algunos no lo es tanto porque dicen que Palmeiras, por el nivel que tiene, era normal que le gane a Liga de Quito en Brasil, pero una cosa es que te ganen y otra cosa es que te remonten un 3-0 que ya tenías a favor. Eso aquí y en cualquier planeta se le llama pechear una llave. Así como le pasó al Barcelona en la Champions League contra el Liverpool, a la Juventus contra el Real Madrid y tantos otros ejemplos que han habido a lo largo de la historia del fútbol. ¿Por qué pasó esto? Ya tenemos una final definida que será entre dos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras, demostrando una vez más que el fútbol de Brasil domina toda Sudamérica. Y vamos a entender un poco por qué. Pero nos centraremos primero en el partido que fue tendencia la noche de ayer. Como saben, Liga de Quito llegaba con un 3-0 a favor. Lo único que tenían que hacer era evitar que Palmeiras les haga 4 goles y les dé vuelta la llave. Se sabía que Palmeiras era un equipo poderoso y que esa victoria 3-0 que sacaron en Ecuador tuvo el factor de la altura a su favor, que lo mencionamos en el video anterior, pero que también tuvo a su favor que Liga de Quito era un equipo físicamente bien preparado, con un proyecto interesante y con un entrenador con una propuesta atractiva. Y en este partido en Brasil no se vio nada de eso. Aquí no habían casi 3.000 metros de altura, así que los dos equipos estaban en igualdad de condiciones, pero además Liga de Quito no salió ni con el mismo ímpetu que salieron en Ecuador, ni con la misma propuesta de juego. Desde el minuto 1 hasta el final del partido, todo fue de Palmeiras. Manejaron el balón, atacaron cuando quisieron, y Liga de Quito solo podía atacar cuando Palmeiras le daba permiso para hacerlo. En todo momento, el ritmo lo manejaron los brasileños. Abel Ferreira es un entrenador muy experimentado en Copa Libertadores y sabe cómo jugar este tipo de partidos, y todo eso junto con la clara diferencia de plantilla que existe entre Palmeiras y Liga hizo que todo cayera por su propio peso. Palmeiras es un gran equipo, el más poderoso de la Copa Libertadores junto con Flamengo, tirando por tierra todo lo que se dijo la semana pasada, que Palmeiras era una mentira o que los chicos de Palmeiras eran malos y que en realidad no son tan buenos como muchos piensan, y aquí demostraron que eso no era cierto. Sin embargo, no podemos dejar de lado que el equipo ecuatoriano tenía una sola labor y no la pudieron cumplir. No salieron con la misma actitud, regalaron el balón en casi todo el partido, ni siquiera lo estaban peleando, y no es que no tuvieran la capacidad para hacerlo, era que sus jugadores o estaban muy aburguesados sintiendo que el 3-0 era suficiente, o al momento en el que cae el primer gol de Palmeiras antes del minuto 20, en ese momento les empiezan a temblar las piernas, les entra el miedo, así como le pasó al Barça contra el Liverpool en la Champions, en aquella Champions del año 2020. En el momento en el que te cae el primer gol te entran todas las dudas. Empiezas a creer que se te viene la noche, que es una pesadilla. Y muchos equipos que no están mentalmente preparados para una instancia como esta, caen de manera estrepitosa como le pasó al equipo ecuatoriano. Aquí se notó que Liga de Quito no está acostumbrado a llegar tan lejos en Copa Libertadores, y que tal vez ni siquiera ellos esperaban ganar por 3-0 en la ida. Cuando les cae el primer gol, pierden el control, el sistema de juego deja de funcionar, el balón deja de circular y lo que es peor, pierden la confianza que ganaron con el 3-0 en la ida. Y eso es algo gravísimo. Acabas de meterle 3 goles al que se supone que era el favorito para llevarse la copa. Y porque te hacen un gol, ¿empiezas a dudar? Ahí también, y esto no lo podemos obviar, hay responsabilidad del entrenador. El DT tiene que rescatar a sus jugadores cuando siente que se están cayendo mentalmente. En el entretiempo, con alguna indicación, gritándoles o algo. Porque se notó que Liga de Quito estaba ahogado en el campo. Y no por altura, ni por el calor, ni por nada, sino porque los estaba superando la situación, el contexto, el estadio lleno, hinchas brasileños por todos lados. Palmeiras empezaba a creer en la remontada,
con una plantilla muchísimo más cara, que como dijo Felipe Luis, el entrenador de Flamengo después de eliminar a Racing, tener mucho dinero y una plantilla cara con grandes jugadores no te asegura nada, pero sí te aumenta las posibilidades de llegar lejos. Y aquí se notó claramente cuál era el equipo de la plantilla cara. Ahora, esto no significa que como Palmeiras tiene una plantilla carísima, Liga de Quito no podía competir. ¿Cuántas veces hemos visto equipos más débiles con menos dinero competirle a equipos multimillonarios? 1.000.000 de veces. Liga de Quito no lo hizo porque cayeron en el juego mental de Palmeiras, dejaron de creer en sí mismos y el golpe fulminante fue ese gol de Fuchs en el final del primer tiempo. Yo creo sinceramente que si Liga de Quito llegaba al segundo tiempo solo con el 1-0, podían aguantar la llave. Tal vez llevarlo a los penales y ahí era para cualquiera. Pero ese 2-0 cuando se acaban los primeros 45 minutos es devastador. Porque solamente estás a un gol de perder toda la ventaja que ganaste en el partido anterior con un tiempo completo por delante, sabiendo que eres inferior a Palmeiras, que los brasileños juegan mejor, que tienen mejores jugadores y que están más preparados que tú. Enfrentar otros 45 minutos con ese panorama es terrible. Y ahí tuvo que entrar Thiago Núñez, el entrenador en el descanso, tuvo que haberles dado una buena charla, motivarlos, hacerlos perder el miedo, pero a ese punto es un poco complicado conseguir eso. Tus jugadores ya están perdidos, la mayoría se sienten mal, nerviosos, asustados, así como le pasó al Barça en el partido con el Liverpool, que hago mucha referencia a ese partido porque creo que es el ejemplo más claro. El Barça también venía de ganar 3-0 y le voltearon 4-0. Y en el vestuario se veía cómo los jugadores tenían cara de funeral. Yo imagino que el vestuario de Liga de Quito habrá sido parecido. Dejas de confiar en tus compañeros, le echas la culpa al otro, al defensa, al arquero, al volante porque no está corriendo. Y el DT tiene que manejar toda esa situación. Es algo que no se lo deseo a nadie y debe ser de los escenarios que nadie quiere vivir en un partido de fútbol. Que te estén remontando de manera tan clara y que no sepas cómo responder. ¿Por qué pasa esto? Porque como ya nos habremos dado cuenta, y esto lo podemos explicar más a profundidad, el Brasileirao le ha sacado muchísima ventaja al resto de Sudamérica, incluso a la Liga Argentina, que siempre se dijo que Argentina y Brasil estaban al mismo nivel, pero a día de hoy ya no se puede decir eso. El fútbol brasileño ha llegado a cuotas donde tranquilamente tienen clubes que llegan al nivel de equipos europeos tanto futbolística como económicamente. Pónganse en este caso. Palmeiras y Flamengo tienen presupuestos que superan a equipos de la media tabla de la Liga de España. Pueden hacer fichajes más caros y ofrecer mejores sueldos. El fútbol brasileño ha crecido de manera descomunal en los últimos 10 años y eso se ha visto en su dominio en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, donde cuando un equipo de otro país sale campeón es una sorpresa. Lo normal es que el brasileño llegue a la semifinal, a la final y que gane la Copa. Esa es la normalidad con la que estamos viviendo. Por un lado, porque los equipos brasileños empezaron a recibir mucho dinero por venta de jugadores, las jóvenes promesas cada vez se hicieron más caras en el mercado europeo y llegan clubes de Inglaterra, España, Francia y varios países ofreciendo un montón de millones para llevarse a promesas brasileñas de 18, 19 o 20 años. Se los llevan jóvenes, dejan un montón de dinero para los clubes que luego pueden reinvertir en otras cosas. Todo esto sin contar que Brasil es un país con una hinchada enorme y una cultura futbolística envidiable. Sus dirigentes, o al menos los de los equipos más poderosos, saben cómo manejar a sus clubes, cómo sacar la mayor cantidad de dinero, a diferencia de otros clubes en Sudamérica que no están sacando todo su potencial. Por un lado, reciben cantidades astronómicas de parte de clubes europeos por sus jóvenes promesas, por otro, tienen una cantidad de hinchas altísima, basta con ver el número de socios que tiene Flamengo que depositan dinero mes a mes, año a año para que el club siga siendo millonario, con todas las entradas además que pueden vender en los estadios enormes que manejan. Todo esto junto con que mientras más copas vayan ganando, más ricos se van haciendo y más grande se hace la brecha entre los equipos brasileños y los equipos de otros países. Porque recuerden que si a los grandes de Brasil les empieza a ir muy bien, empezarán a comprar también jugadores de los equipos más débiles de Brasil, que empezarán a recibir dinero, no tanto como ellos, pero empezarán a subir además su nivel. Es por eso que
que podemos encontrar equipos brasileños que estén en el 8º o 9º lugar, llegando lejos en torneos internacionales, porque a pesar de que estén en la media tabla brasileña, siguen siendo poderosos. La final será entre los dos equipos más predecibles de todo, Flamengo contra Palmeiras en el Estadio Nacional de Lima. La final que la mayoría cantaba antes de que comience el torneo, entre los dos equipos más poderosos de toda Latinoamérica, y son del mismo país. Tocará a los demás analizar y pensar cómo acercarnos a ellos, al menos un poco, con el pasar de los años.